nosotros. Por ello queremos pedirte, Señor, que nos, que nos des la gracia de saber entender las cosas que en esta noche deseas compartirnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a Amén. disponernos entonces para compartir la presentación que utilizaremos esta noche y para precisamente ir socializando el, el tema de este encuentro que el Señor nos invita a, a vivir en esta noche. En este momento estamos viendo la presentación de momentos del servicio, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, recordemos que tenemos 7 momentos del servicio. Hemos visto el primero, que es el llamado, del cual hemos hablado la semana pasada y la antepasada. ¿Cuál es el siguiente momento, si alguno se acuerda? Bueno, el siguiente El momento pedir. del servicio es pedir. ¿Para Momento qué? es el pedir. Pedir, ¿sí? Y ese pedir tiene un sentido, que es el que vamos a mirar en esta noche. Pero luego del pedir, entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer, qué comprar, qué cocinar, servir y cómo terminar. Cada momento tiene una espiritualidad, que es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta noche, ¿no? Entonces, vamos a mirar este segundo momento del servicio. Pedir para qué. Es una de las cosas que seguramente más cuesta trabajo a muchos. Y es tal vez la primera experiencia en la cual tenemos que aprender a soltarnos cuando nos disponemos a vivir este carisma. Nosotros como samaritanos de Padre Pío, ustedes como pequeños y servidores. Pero tal vez esta es una de las primeras experiencias que implica una desestructuración, porque nosotros usualmente no hemos aprendido a vivir pidiendo, porque trabajamos, porque tenemos un empleo, porque papá y mamá nos enseñaron que uno tiene que valerse en la vida. Entonces, esta cuestión de pedir, usualmente nosotros no la valoramos. Entonces, ¿pedir para qué? Primero pedimos para abrir el corazón a la misericordia. Cuando nosotros pedimos, lo último que importa, lo menos importante es la ayuda material, aunque se necesita. Si tenemos que sacar adelante un servicio, necesitamos la providencia para poder tener los implementos que vamos a dar, los alimentos, ¿sí? Si vamos a hacer sándwiches, necesitamos la providencia para conseguir el pan, para conseguir el jamón y el queso. Si vamos a hacer un comedor, necesitamos la providencia para poder preparar los almuerzos. Y si nosotros tenemos un comedor, por ejemplo, se necesita la providencia para poder conseguir el menaje, para poder comprar los implementos de aseo, para poder tener el jabón, para poder tener el trapero,
para poder pagar el arriendo. Entonces, todo eso se necesita, claro que sí, pero no ha de ser lo más importante. Lo más importante, y es el centro de nuestro carisma. Creo que a estas alturas ya todos los que estamos aquí conectados sabemos cuál es el carisma que nos identifica. ¿Cuál es el carisma de un pequeño y servidor? Llamar almas para la salvación. La salvación de las almas a través del servicio. Igual para nosotros los samaritanos de Padre Pío, también es ese nuestro carisma, ¿sí? La salvación de las almas a través del servicio. Entonces, cuando nosotros pedimos, lo que queremos hacer es abrir el corazón a la misericordia. Por ese motivo, para nosotros no debe ser una alternativa, una opción, como algo secundario el pedir, sino que el pedir debe ser algo primordial en cada servidor, independientemente de si el servidor es tímido o no es tímido, si este servidor recoge más providencia que este otro, independientemente de eso, para nosotros debe ser primordial, debe ser prioritario disponernos a pedir. Además, porque eso tiene una herencia franciscana. Ustedes saben que San Francisco de Asís, ¿cómo era la forma en la cual sostenía la providencia para sus hermanos frailes? ¿Cómo era que ellos sostenían la providencia para poder ayudarle a las personas? Porque ellos también hacían caridad, pero también para poderse sostener ellos. Mendigando. Ajá. Entonces, las comunidades que crecieron o que nacieron en esa época de San Francisco de Asís, porque no fueron solo los franciscanos, pero los franciscanos fueron pioneros de ese modelo, se les ha denominado comunidades mendicantes. Y nosotros somos de espiritualidad franciscana, somos herederos y somos hijos espirituales de San Francisco de Asís. Por eso nosotros tenemos esa herencia mendicante. Y por eso el Señor nos invita a buscar la providencia pidiendo. Pero lo importante del pedir es abrir el corazón a la misericordia. ¿Claro para todos? Sí, Señor. Muy bien. Entonces, cuando alguna persona les diga, ay, es que yo no puedo, es que a mí no me dan, es que yo he pedido y a mí no me han dado, pues se le dice, mira, no importa, sigue insistiendo, porque es que lo importante no es que te den a ti el dinero para el servicio del domingo. Eso no es lo importante. Lo importante es que tú toques corazones de personas que quieran conocer de Cristo sirviendo al hermano. Y eso es lo que debe a nosotros centrarnos en nuestro interés cuando nosotros buscamos la providencia. También porque es importante pedir para que de ese amor misericordioso salgan actos de amor. Si tú invitas a una persona, y seguramente te ha costado trabajo, a ir a un servicio, y la persona va al servicio, ¿cuál es usualmente la reacción que ve uno en las personas que llegan por primera vez al servicio? Se conmueven. Se conmueven. Es muy raro que no suceda, es lo más usual. Se conmueven. Y cuando se conmueven, ¿cuál es la reacción que suelen tener? Se ofrecen para seguir ayudando, se ofrecen para seguir colaborando, se ofrecen para seguir yendo al servicio. Nace en ellos el deseo de seguir sirviendo. Exactamente. Entonces, de esos corazones empiezan a salir actos de amor, porque no es solamente la persona, como nos pasa a veces, por ejemplo, cuando vemos una noticia trágica en la televisión, o a veces cuando somos simples transeúntes en la calle, que podemos ver la necesidad del otro y nos conmovemos, pero nos quedamos ahí. No sé si ustedes se acuerdan el semestre pasado, cuando vimos los pasos del buen samaritano. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Sí, sí, señor. Recordemos que el primer paso es ver, ¿sí? Entonces yo puedo quedarme con el primer paso, simplemente veo, ¿sí? Pero no dar el siguiente paso, que es acercarse. Y ahí es donde marca la diferencia el hacer el llamado a las personas para el servicio. Y recordemos que nosotros tenemos diversas formas de llamar a las personas a servir.
Unas personas pueden ser providentes, unas personas pueden ser laboriosas o unas personas pueden ser orantes. Obviamente, la idea es acercar a las personas al servicio de tal manera que las personas se involucren con el servicio. Pero muchas veces entendemos que hay casos de personas que dicen, no, yo el domingo lo tengo para estar con mi familia, yo seguramente no voy a ir, pero yo quiero ayudarles a ustedes. ¿Cómo les puedo ayudar? Entonces uno puede decirles, mira, cuando nosotros preparamos los sándwiches, ¿tú me puedes acompañar? Y la persona podría decir sí. Mira, es que necesitamos conseguir providencia para esto y esto, pero mira el domingo lo que sucedió con este miserito, con este niño, con esta persona, mira este niño mocosito que lloraba y que daba gracias a Dios por el amor que se le daba. Esas experiencias hay que contarlas porque tenemos que calentar los corazones. Ahora, si de ello logramos que hayan personas que salgan de su inercia, digámoslo así, y den el paso a decir, yo voy, pues gloria a Dios. Pero lo importante es que nosotros llamemos almas para que las almas se dispongan a través de actos de amor a hacer obras de servicio, a hacer acciones de servicio, y esas acciones de servicio empiezan a convertir ese amor misericordioso que hay en los corazones de las personas en obras concretas. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Sí, Fray. Sí, señor. Muy bien. ¿Para qué más pedimos? Para que salgan obras que sean nuestra limosna. Cuando yo les daba la introducción, hablábamos de que en algún momento íbamos a hablar de cuál era la diferencia entre la limosna, la ofrenda y el diezmo. Pues eso lo vamos a tocar más adelante, pero aquí vamos a concentrarnos concretamente en el tema de la limosna. Resulta que nosotros la limosna no la hemos entendido como realmente es. Quisiera, para dar la introducción a ese tema, darle la palabra a este sacerdote que nos explica de una forma un poco más global y muy breve en qué consiste la limosna. La palabra limosna generalmente nos recuerda algo un poco despectivo en nuestros tiempos, pero nosotros debemos tener en cuenta que no es esa la limosna, lo que nosotros entendemos como tal, lo que significa. Ha perdido mucho de su significado. La limosna es desprendernos de algo nuestro, de nuestros bienes materiales para ayudar al otro. Tiene que ver con la caridad, y la caridad siempre tiene que ver con el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo de Cuaresma, esta práctica de dar limosna tiene que llevarnos a utilizar precisamente el corazón, dar de lo nuestro, dar de nuestros bienes al otro, ayudar al necesitado, al que se encuentra en alguna necesidad, aquel que se encuentra en alguna dificultad, aquel que necesita algo de nosotros. No es precisamente el dinero. Si no tenemos dinero, también tenemos nuestro tiempo, también tenemos, por ejemplo, nuestro conocimiento, también podemos decirlo así, podemos utilizar de nuestra paciencia para con el otro. La limosna precisamente nos lleva a ser más desprendidos y nos lleva a aliviar alguna necesidad de nuestro prójimo. Por eso tiene que ser una práctica habitual también en esta Cuaresma, para que nosotros, por medio de estas tres prácticas, que es la oración, el ayuno y la limosna, nos vayamos preparando, nos vayamos purificando para vivir el misterio de salvación de Cristo Jesús en el Trido Pascual. Yo quisiera preguntarles a ustedes en este momento, bajo esa percepción de lo que el sacerdote nos presenta como la limosna, ¿qué es o qué diferencia hay entre lo que habitualmente entendemos como limosna a lo que realmente implica dar una limosna, el que quiera participar? Dar la limosna es compartir de lo que tengo, de lo que cada uno de nosotros tiene, compartir con el hermano necesitado. Entonces implica un dar de lo nuestro, ¿no? Es decir, la limosna no es solamente dar algo o dar lo que me sobra o dar lo que tengo por ahí como para ofrecer, sino que la limosna implica un darse uno mismo. Por eso el sacerdote ponía otros ejemplos de cosas que se pueden dar que implican
limosna y que no necesariamente son materiales. El tiempo, la paciencia, la entrega. Por ese motivo nosotros, de alguna manera, cuando nos disponemos para servir, y ese es un consejo que hemos recibido de Jorgito desde el principio. Cuando nosotros vamos a servir, no es que sea yo el que tenga que poner la plata para que se dé la providencia como tal. No necesariamente eso. Tal vez uno aporta porque hay que completar la cantidad que se necesita, pero nosotros, más que seamos los que tengamos que dar para el servicio, nosotros lo que tenemos que hacer es invitar a otras personas a que quieran servir y que sirviendo, entre otras cosas, aporten para aquello que sea necesario para el servicio. Y en ese momento, fíjense que nosotros estamos también dando nuestra limosna, porque si nosotros hemos dedicado tiempo a acompañar a las personas, a calentarles el corazón, y seguramente nosotros también vamos a estar acompañando a la gente, porque no es solamente suelte la plática que tiene en la mano y listo, ¿no? ¿Cómo acojo? ¿Cómo llamo? ¿Cómo oro por la necesidad de esa persona? ¿Cómo le digo a esta persona, oye, me acompañes al servicio? ¿Cómo me involucro yo para que de pronto sean las personas que me ayuden a armar los sándwiches, la persona que ayude a hacer el chocolate, en fin? Fíjate que en ese momento tú estás dando de lo tuyo también, pero en esa labor de pequeño y servidor que tienes tú, la misión tuya es llamar a muchas personas para que esas personas quieran encontrarse con Cristo sirviendo, convirtiendo esa conmoción que puede haber en el corazón inicialmente en actos concretos de servicio. En este sentido, sobre qué es la limosna, Jorgito nos hablaba de una catequesis que diera San Juan Pablo II al respecto el 28 de marzo de 1979. Una catequesis muy interesante donde él hacía mención de el sentido que en la tradición cristiana tiene la limosna. Entonces voy a compartirles algunas cosas de la catequesis de San Juan Pablo II para ilustrar esta situación. En el Antiguo Testamento no existe la palabra limosna como tal. En el Antiguo Testamento el término que existe es un término diferente. El término que existe en el Antiguo Testamento es el término justicia. De tal modo que cuando se hablaba en el Antiguo Testamento de limosna, se habla de la justicia. ¿Y en qué consiste la justicia? Consiste en que todos tengan lo necesario, la posibilidad de comer, de vestirse, de una vivienda, la posibilidad de una familia. Cuando los judíos que creían en Yahvé en el Antiguo Testamento entendían este concepto de limosna, no estaban pensando en el sentido de darle algo al pobrecito que está tirado allí porque hay que tener lástima de ese pobre desarrapado. Esa no era la concepción que tenía un judío. ¿Cuál era la concepción que tenía un judío? Todos sus hermanos de raza son hijos de Dios y deben vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Por lo tanto, es un deber moral para cada judío que su hermano viva en unas condiciones dignas, tal como las que está viviendo él. Por lo tanto, si tú ves a un hermano que está en una condición de necesidad, es un deber, una imposición moral para ti, proveerle a ese hermano lo que él necesita para que pueda dignificarse en su condición. Entonces, la limosna para el judío no era lo que me sobra para darle a ese pobrecito que le falta. Es mi responsabilidad, lo que Dios me pide a mí para ayudarle a mi hermano a surgir, a salir adelante y que en esa justicia puedan todos vivir una condición de vida digna que Dios quiere para todos. ¿Se entiende hasta ahí la explicación? Sí, señor.
Entonces, esa expresión que utilizaban en el Antiguo Testamento, luego pasa al griego y se encuentra en textos del Antiguo Testamento que son más cercanos a la época de Jesús, y entonces la práctica de la limosna empieza a entenderse, ya al pasarlo del contexto judío al contexto griego, como un acto, como una comprobación de auténtica religiosidad. Es decir, en textos como los libros sapiensales, por ejemplo, pensemos en el Eclesiástico, en el Eclesiastés, pensemos en el Coelet, pensemos en esos libros. Cuando se habla de la práctica de la limosna, no se está hablando de un acto filantrópico, se está hablando de ser solidario con el hermano. Entonces, si ustedes miran esas frases tan bonitas que aparecen en esos textos, que son como frases de sabiduría, por ejemplo, en el libro de la sabiduría, entonces ahí se dice, ¿no? Si tu hermano se encuentra en una desgracia, provéele lo que necesita para salir, por ejemplo. No abandones a tu padre que está entrado en años. Dale de lo que tú tienes al pobre y no lo desampares. Frases de ese tipo aparecen en los textos sapienciales y no aparecen precisamente como un acto de conmiseración, sino es como una responsabilidad que se debe asumir con el hermano que se encuentra en una condición de necesidad. Entonces, en estos textos se habla de la limosna como una condición de acercamiento al reino de Dios, no solamente dar por satisfacer la justicia, sino como un signo del seguimiento a Dios y de renuncia de sí mismo por el reino. Es decir, cuando yo estoy dispuesto a darle la mano al hermano para proveerle aquello que necesita, yo también lo que estoy haciendo es desligarme de aquello que yo tengo para poder proveer al otro aquello que necesita. Y en ese momento estoy yo haciéndome un sujeto dispuesto a vivir los valores del reino. Por ese motivo, para el judío practicante era importante, por ejemplo, acoger al peregrino. Ese era un gran valor en tiempos del Antiguo Testamento e incluso en tiempos de Jesús. Un peregrino que iba de camino y que seguramente tenía una gran necesidad, usualmente, excepciones las hay, por ejemplo, lo que sucedió con José y María, pero usualmente podían encontrar en un judío una persona que le iba a dar hospedaje y que le iba a dar lo que necesitaba para poder seguir emprendiendo el camino, darle una bebida, darle la cama para que pudiera descansar. Eso era muy habitual. Para nosotros es extraño porque en nuestra sociedad eso no es lo habitual, no es lo que acostumbramos. Antes, al contrario, ¿no? Tenemos desconfianza de que nos van a robar, de que si yo meto a alguien extraño en la casa me van a quitar algo. Pero en el pueblo judío no era así. En el pueblo judío había una conciencia de que era importante darle acogida al peregrino. Y eso pues forma parte precisamente de las raíces que luego entrarían a formar parte de nuestra religiosidad cristiana, ¿sí? San Juan Pablo II habla también de que la limosna tiene un doble movimiento, un interior, que es la actitud del hombre misericordioso que se deja tocar el corazón por la realidad del otro, y la otra es la actitud de hacer una obra de misericordia. Es decir, cuando tú ejerces la actitud de dar limosna, hay algo que sucede dentro de tu corazón que te mueve a conmoverte por lo que sucede con el hermano. Ese es un movimiento interior, lo que sucede por dentro. Pero hay también un movimiento exterior que te mueve a actuar, que te mueve a hacer un acto físico de ayudarle a ese hermano que lo necesita. No sé si hasta ahí vamos bien con la explicación.
Sí, Fray, pues sí tiene sentido porque igual, pues la caridad nace pues como del interior y ya pues cuando uno pues lo practica, pues ya lo va ejecutando, o sea, ahí lo ejecuta, entonces digamos que sí tiene toda la razón lo del doble movimiento. Entonces, fijémonos que muchas veces cuando nosotros decimos voy a dar limosna, tal vez no estamos dando limosna. Tal vez lo que estamos haciendo es calmar nuestra conciencia, ¿no? Entonces, o quererme quitar a alguien de encima, porque la verdadera limosna implica ese doble movimiento. Yo interiormente me siento comprometido con la realidad de ese otro y exteriormente hago un acto formal para poder suplir de alguna manera la necesidad que tiene el otro. Por ese motivo también es válido, en este caso como pequeños y servidores, ser inteligentes a la hora de dar limosna. Entonces, en un momento dado, tú no tienes las monedas para dar, pero tú en un momento dado puedes tener el alimento, el bocado para entregar. En un momento dado, tú puedes decirle a este hermano, mira, si quieres, ven al jardín de mi casa, me ayudas a podar el césped y yo te doy una compensación. O yo puedo decirle, mira, yo sé que, por ejemplo, aquí a la vuelta hay una persona que necesita a alguien para, no sé, para limpiarle el frente de la casa. Yo te llevo y te presento con esta persona. Es decir, nosotros podemos presentar alternativas. Recordemos que uno de los pasos del buen samaritano que habíamos visto era ver la necesidad del otro y encontrar alternativas para darle solución. Entonces, no siempre la solución es darle la plata, no siempre la solución es dar el mercado, no siempre la solución es hacer una cosa X concreta material, sino que de pronto es posible que la solución sea una solución más integral. ¿Cómo puedo hacer yo para poder ayudar a ese hermano que tiene efectivamente una necesidad material, pero también ayudarlo a promover en su condición integral como hijo de Dios y como persona? Entonces, en ese sentido, tenemos que saber valorar y darle el estatus, si se quiere llamar, el estatus adecuado al tema de la limosna. Y San Juan Pablo II dice que la limosna en nuestra sociedad usualmente tiene un significado negativo. Se entiende la limosna como el hacer participar a los otros de los propios bienes. Y, y ello, pues, a veces suscita como esa imagen negativa de lo que es la limosna. ¿Sí? Pero si nosotros entendemos la limosna como la acción solidaria al hermano, entonces, si a veces implica que yo tenga que compartir de mis propios bienes, pues ello vale la pena, porque es que el resultado va a ser dignificar al otro, el resultado va a ser sacar de la postración al otro. Por ese motivo, pues a la final, una buena limosna tampoco es el tener a una persona dependiente de uno, la persona que está llegando y está esperando que uno le dé el mercado y la persona ni se mueve a buscar una opción para salir adelante. Entonces, en ese sentido es que nosotros debemos entender y darle una valoración adecuada al tema de la limosna. ¿Eso clarifica un poco más la situación de lo que es la limosna? Sí, Fray, sí. Bueno, entonces, ¿qué actitudes son opuestas a dar la limosna? Eso es importante entenderlo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el fariseo que saca las monedas del templo, las reparte entre los pobres y espera que las vuelvan a ofrendar. Entonces, fíjense qué sucede con esa persona. El que toma las ofrendas del templo se las da al otro para que esa persona vuelva y ofrende. ¿Qué sucede con ello? ¿Qué ven ustedes ahí? Mentira.
hay un acto engañoso. Recordemos, por ejemplo, si ustedes se acuerdan por allá en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira, que estaban recogiendo la ofrenda para la comunidad, y estas personas venden una casa. Y cuando venden la casa, de esa casa que ellos tenían, donan no sé qué porcentaje, una parte mínima de lo que valía la casa. Y en ese momento, cuando Pedro se da cuenta de eso, va y lo reprende y les dice, oiga, a ustedes ninguna persona les obligó a dar esa ofrenda, ustedes no tenían por qué ofrendar, ustedes fueron los que dijeron que sí. Pero entonces, si ustedes dijeron que sí, ¿por qué obran de esa manera? ¿Por qué no se comprometen a ofrendar todo lo que van a ofrendar, sino que se quedan con una pequeña parte? Entonces, lo que sucede en casos como estos con la ofrenda es que la ofrenda tiene una intención viciada. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede con las grandes empresas que tienen obras sociales y que las muestran como un acto bondadoso de estas organizaciones. Pensemos así en el fondo, usualmente, ¿qué beneficios recibe una empresa como estas? O, por ejemplo, las fundaciones que tienen los grandes artistas, que hacen obras de beneficio a la comunidad y que usualmente se presentan como obras benéficas. ¿Qué vicios tiene en el fondo una obra de ese tipo? Pues las Que lo empresas hacen generalmente para descontar impuestos. impuestos, exactamente. Esa es una. Hay unos beneficios tributarios que los favorecen. Entonces, claro, ellos hacen una gran donación, por esa donación les dan un certificado de donación, pero es que resulta que después, cuando ellos recogen todos esos certificados de donación, los eximen de una gran cantidad de impuestos, ¿cierto? Pero ¿qué más vicios podemos encontrar? Se prestan para desviar los dineros. También en un momento dado los dineros se pueden malversar. En un momento dado, un dinero que estaba dado, por ejemplo, para investigación y desarrollo, por ejemplo, para la promoción social de los empleados de la empresa, se puede malversar, se puede disponer para unos usos justificables de forma benéfica, pero de ahí se puede de pronto sacar un porcentaje para el beneficio personal de algunos. Esas cosas pasan también, ¿cierto? Pero fíjense también que el hacer una obra benéfica también da prensa, da publicidad e inclusive da marketing. Hay instituciones comerciales que muestran sus obras benéficas y eso les ayuda también en el beneficio social que tienen. Yo quisiera contarles un ejemplo, simplemente como el ejemplo de por qué a veces con la labor que hacemos nosotros hay tantas desconfianzas, digámoslo así. Nosotros hace poco tuvimos que hablar con un párroco porque en el sector de Ciudad Bolívar estamos llevando a cabo una labor de servicio con varias personas que, gracias a Dios, disponen su corazón para servir, y estamos empezando a extender el servicio a diferentes lugares de Ciudad Bolívar. Pero nosotros queríamos llegar a un punto nuevo, que estaba la posibilidad de que nos acompañara un diácono allí, pero nosotros decíamos, bueno, si queremos abrir el servicio en este lugar nuevo, necesitamos personas para que nos acompañen. Y entonces nos pareció bien proponerle al párroco que nos permitiera contar con personas de su parroquia para eso. Y entonces nunca se había dado la oportunidad de hablar con el sacerdote, y en una ocasión que él nos citó, pues nos habló y él nos dijo, yo voy a ser muy franco con ustedes. Hay muchas instituciones que se benefician de hacer el bien a las otras personas. Y resulta que en el sector donde vivimos nosotros hay diversas ONGs, fundaciones, hay incluso falsas iglesias, o sea, iglesias
donde hay personas que fungen como sacerdotes, pero no son verdaderos sacerdotes. Hay diversas fundaciones que hacen labor benéfica para la gente y en ciertos casos está la sospecha de si hay algún beneficio propio para esas fundaciones. Entonces, el padre nos decía, es que hay fundaciones que pueden, así sea por lo menos el buen nombre, ¿sí? Hay fundaciones que sacan beneficio para la gente y yo no los conozco lo suficientemente a ustedes y tal cosa. Entonces, claro, nosotros tuvimos que dar toda la explicación que hemos aprendido en nuestro carisma. Entonces, decir, mire, nosotros, porque otra cosa que también, que de alguna manera fue una falla nuestra, es que nosotros empezamos a hacer servicio en un sector que correspondía a esa parroquia. Y lo hicimos de pronto sin tener la delicadeza de haberle dicho al sacerdote antes, mire, vamos a entrar a este sector. Entonces, él dice, bueno, es que ustedes pueden hacer cosas, pero es que yo no los conozco. Entonces tuvimos que dar toda la explicación que nosotros sabemos dar, de decir, mire, padre, nosotros, primero que todo, nosotros no queremos, además porque en algún momento habíamos dicho, padre, si su merced nos puede de pronto dar un apoyito para poder iniciar el servicio. Entonces le dijimos, padre, primero que todo, nosotros no queremos buscar recursos, nosotros lo que queremos es llamar a muchas personas a que quieran vivir el servicio, y qué bueno que se pueda hacer con personas de su parroquia. Y le decíamos, nosotros no queremos hacer cosas como rueda suelta, porque el padre en algún momento decía, bueno, pues vayan ustedes y hagan el servicio, ustedes están en libertad de hacerlo. Pero le dijimos al padre, padre, es que nosotros no queremos hacer cosas por nuestra cuenta, porque nosotros ante todo queremos ser personas que estamos incardinadas en la iglesia. Nosotros queremos hacer todo dentro de la iglesia católica. No queremos hacer cosas aparte. Y por ese motivo nos parecía bien poder invitar personas de su parroquia, y es la mejor manera en la cual usted podría conocer qué hacemos nosotros, porque un feligrés de su parroquia, cuando nos acompañe, se va a dar cuenta cómo hacemos, qué actuamos, y puede darle razón a usted de lo que hacemos. Entonces, por ese motivo queríamos contar con los fieles de su parroquia para poder hacerlo. Y de alguna manera eso dio a entender algo distinto al sacerdote. Pero sí es cierto que hay una gran desconfianza cuando se hacen labores para beneficio de otros, y usualmente cuando uno tiene que tocar el tema de buscar providencia, porque usualmente se tiene la desconfianza de si esa providencia tiene unos intereses viciados detrás. ¿Hasta ahí claro para todos? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar cuando vamos a pedir en el servicio? La Virgencita nos dice algo que es muy importante que tengamos nosotros en cuenta. Cuando tú pides en nombre del servicio, esa es la llave con la cual yo abro el corazón para que ese corazón se abra a la misericordia. ¿Qué es lo realmente importante a la hora de pedir? Los corazones de las personas. Por ese motivo, para nosotros el pedir es una herramienta para poder acercar a las personas a encontrar la gracia. Y eso es lo que nosotros debemos procurar al pedir y lo que no debemos perder. Qué bueno que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en vicios que dañan el objeto por el cual nosotros debemos buscar la providencia. Por ejemplo, en un momento dado, para sostener determinada obra de servicio, podemos caer en la tentación de hacer una rifa, de organizar un bazar, de hacer un bono, en fin. Seguramente para ciertas cosas puntuales puede ser un recurso, pero si se nos convierte en un recurso para salir adelante y sostener el servicio, no lo es, porque en ese momento no estamos cumpliendo con la finalidad para la cual está dado el pedir. El pedir está dado es para poder tocar el corazón de las personas. Y de alguna manera un bono no lo hace de la forma efectiva. ¿Por qué? Porque usualmente en un bono o en una rifa, por ejemplo, hay otras cosas detrás, ¿sí?
el interés de alguien por ganarse un premio, el saber que una organización está recogiendo un capital grande y de pronto tener la incertidumbre de saber qué pasa con ese capital grande. Si en un momento dado hay un patrocinador, entonces está el interés del patrocinador. Les quiero contar un caso, perdón, que sucedió hace años cuando se dio la posibilidad de abrir una obra de servicio, o más bien, ya estaban dando el servicio en una ciudad de nuestra patria, en determinado lugar. Y algún supermercado quiso ofrecerle a la comunidad a la que pertenecíamos nosotros hace años que si se ponía el sello de la comunidad en las etiquetas de los productos que vendían en ese mercado, entonces el supermercado iba a dar un determinado porcentaje de cada producto a la comunidad. Y eso sonaba súper tentador. Y de hecho, una de las personas que coordinaba en ese tiempo la comunidad hizo la propuesta y la mencionó como una gran obra y se veía muy bueno, porque era un supermercado grande, era un supermercado que atraía a muchos clientes y era un supermercado que tenía mucha demanda. Entonces, por cada producto que llegaran así sea 1,000 o 2,000 pesos y una organización que podía estar moviendo millones a lo largo del mes, era un capital que teníamos nosotros fijo, o de alguna manera garantizábamos que tenía ese capital y sonaba como la mejor oferta. Además, como estaba el sello de la comunidad ahí, entonces podíamos dar a conocer la comunidad, se veía muy bueno. Cuando en su momento Jorge escucha esa propuesta, él se... Perdón. Él se detiene a pensar y él dice, no señor, eso no es lo que debemos hacer, porque ese no es el modo en el que estamos nosotros llamados a buscar la providencia. Nosotros lo que debemos buscar es la salvación de las almas a través del servicio. Nosotros no debemos a buscar que el supermercado X nos done determinadas cantidades de dinero para poder sostener la obra. Lo que deberíamos de buscar es el corazón del dueño del supermercado. ¿Sí se entiende esa idea? Sí. Entonces, a veces por la ambición del dinero nosotros podemos desvirtuar el modo de conseguirlo y no hacer lo que Dios nos pide. Por eso lo que nosotros debemos hacer es calentar corazones. Quiero ponerles otro ejemplo, que me parece un ejemplo bonito. Resulta que cuando nosotros estábamos en el barrio Santa Fe, estaba la necesidad de llevar el servicio a muchas personas de ese sector, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer la labor del servicio y por una cuestión de la providencia nos conoció la alcaldesa de ese sector. Y entonces la alcaldesa de ese sector empezó a conmoverse por lo que se hacía en la obra y empezó a ayudar en algunas cosas. Por ejemplo, se dio una licitación para poder atender comedores comunitarios en el sector y pues era competir con Corabastos, era competir con grandes empresas y de alguna manera ella dijo, presente la propuesta. Se presentó la propuesta, de alguna manera el Espíritu Santo iluminó porque económicamente no teníamos nada con qué competirle a estos grandes que estaban licitando, pero Dios permitió que en la bondad del corazón las personas del IDIPRON, que es la entidad que se encarga de la atención a población vulnerable en la ciudad de Bogotá, viera que había una buena intención y por algún motivo no había seguramente corrupción en la licitación, pues gloria a Dios, y entonces se dio la posibilidad de que dieran una licitación para atender comedores comunitarios y durante ese tiempo la comunidad se reconoció como una comunidad que hacía la gestión, que hacía una buena gestión del servicio, porque cuando iban a hacer las veedurías, cuando hacían la inspección del manejo contable, no encontraban que hubiera desviación de los recursos y encontraban que los recursos que se daban para el servicio
de las personas se invertían en las personas como tal. El hecho es que pasó un año y pico, y en otra posterior licitación ya la comunidad perdió esa licitación porque ya empezaron a haber intereses, coimas y todas esas cosas, y ya no se pudo seguir. Entonces en ese momento se pensó en qué se debía hacer para servir, porque se quería servir. Y Padre Pío mostraba en el corazón de Jorgito un lugar que en ese momento era un potrero desocupado donde se metían viciosos a fumar, y en un tiempo había sido una correccional, un lugar donde llevaban a las personas y las tenían ahí encerradas por 24 horas, pero también en un principio eso había sido una escuela de la Escuela Nueva, de las que construyeron en la época de la Escuela Nueva. Y estaba el sitio deshabitado y el distrito lo ofrecía para darlo en comodato. Entonces, esta persona que era alcaldesa, ella, ella le comentó a la comunidad y le dijo, mire, está esta posibilidad de servicio, si ustedes creen que puede ser una opción, pues preséntense al comodato, ¿sí? La comunidad se presentó, hubo oración, toda esa cuestión, y bueno, se dio el comodato y se abrió un comedor muy hermoso, donde se atendían abuelitos, donde había taller de costura, donde vivieron las hermanas samaritanas un buen tiempo, donde se hacía una labor muy bonita, que ese comedor se llamó la Casa de la Misericordia de Padre Pío, ¿sí? Y allá también funcionaba la panadería en ese tiempo. ¿Sí? Bueno, todo este cuento para ver que había una persona que de alguna manera dispuso su corazón para servir, no estaba esperando un beneficio propio, y una cuestión también importante, esta persona conociendo del servicio, porque en su momento, al mostrársele las bondades del servicio, ella se conmovió, quiso conocer del servicio, empezó a servir, y en su momento ella quiso consagrarse como servidora. Y fue una muy buena servidora. Obviamente, como estos cargos públicos son cargos que duran un tiempo y terminan, pues pasó su periodo de alcaldesa, y ya dejando de ser alcaldesa, ella siguió siendo una servidora, como todos los demás servidores, y una muy buena servidora. Entonces, fíjense que en ese momento, esta persona, lo que pudo hacer en su gestión como funcionaria pública, no fue nunca para beneficio de ella, ni de su bolsillo, ni para buscar el prestigio de determinado sector, por ejemplo, de la clase política, ni nada de eso. Ella simplemente tenía en su corazón el deseo de servir. Y entonces todo lo que ella hizo fue ofrendar, dar la limosna de sí misma para propiciar que una obra empezara a crecer y que pudiera llevar a cabo el amor de Dios a muchas personas a través del servicio. No sé si con estos ejemplos se puede clarificar un poco más lo que Dios quiere de un pequeño y servidor a la hora de pedir. Sí, Fray. Entonces tengamos en claro eso, y creo que con eso nosotros podemos ir cerrando lo que el buen Dios nos quiere decir a nosotros en este encuentro. Nosotros, a la hora de buscar la providencia, a la hora de pedir, lo que nos debe afanar sobre todo y por encima de todo es la salvación de las almas, acercar a las personas a la gracia. Y acercar a las personas a la gracia es contarles del servicio, animarlas con el servicio, hablarles de las experiencias que nos han conmovido el corazón en el servicio, y mostrar la necesidad para que las personas quieran dar de lo suyo para poder llevar el amor de Dios a otros hermanos. Si nuestra intención principal es buscar la plata, perdemos, porque se nos va a ver el signo pesos en los ojos y en nuestro corazón, y la gente no se va a conmover. Pero si nuestra intención primordial es que las personas se encuentren con Cristo, vamos a ser seguramente instrumentos del Espíritu Santo muy locuaces para poder
conmover a las personas, para que las personas puedan sentirse tocadas del amor de Dios, y como consecuencia de ello se va a dar la providencia para poder sostener nuestros servicios. ¿Claro para todos? Muy claro. Bueno, eso es lo que el buen Dios nos quiere comunicar hoy. Y lo otro también, para terminar, bueno, digamos dos cosas. En primer lugar, seguramente a la hora de buscar providencia, unos hermanos son más, llamémoslo así, eficientes que otros. Nosotros tenemos que tener una actitud de solidaridad especial entre nosotros. Eso yo lo compartía en la reflexión que les manifestaba a ustedes para el retiro de vivir el amor fraterno. Entonces, si un hermano en un momento dado, por lo que sea, porque de pronto sus amigos no tienen la misma condición socioeconómica que los de otro, de pronto no es tan efectivo, digámoslo así, en conseguir la providencia, recuerden que es que lo realmente importante es tocar corazones y salvar almas. ¿Por qué de pronto yo, que tengo una mejor condición con mi providencia, no puedo ser solidario con este hermano pequeño y servidor que le cuesta un poco más de trabajo? ¿Por qué en un momento dado no puedo, por ejemplo, compartir de lo que me dan en mi providencia además y poderlo dar para que este hermano pueda completar lo que le falta para su servicio? ¿O por qué razón no podemos hacer de nuestro servicio como ¿qué le digo yo? Como un fondo común, ¿sí? No es que, entonces, el servicio de la semana X que lo hace la familia que tiene los familiares influyentes y que recoge más, entonces lo que queda de ese servicio se lo guarda como en una caja menor personal. Y en cambio el que le toca la otra semana y de pronto es la persona humilde, como muchos de nosotros, la persona humilde que tiene que echarle el cuento a muchos que estamos igual. Entonces, en ese sentido, nos hace falta despertar un mayor sentido de caridad. Por ejemplo, nosotros en Ciudad Bolívar hacemos servicio con personas que están en condiciones incluso casi que las de los hermanos que van a ser servidos, simplemente que cuentan con una familia un poco más digna tal vez y que cuentan con un techo y bueno, no sé, pero por ejemplo, hay hermanos allá que les cuesta mucho trabajo poder sacar para poder dar el chocolate. Sin embargo, hay personas y familias que ya están diciendo, yo voy a ayudar con la bolsa de leche. Pero lo que falta lo conseguimos con otros hermanos que nos ayudan en el servicio y que de pronto pueden aportar lo que hace falta y que no pueden dar las personas que nos ayudan en el servicio allí. Entonces, ese un primer detalle. Y un segundo detalle para tener en cuenta. En el servicio, el signo de que nuestros servicios se van robusteciendo y se están haciendo bien es que lleguen nuevas personas al servicio. Si yo soy el servidor que lleva 2, 3, 4 años en el mismo servicio y entonces yo consigo la plata de la quincena para comprar el mercado y entonces yo soy el que voy a la plaza de mercado y lo traigo y yo soy la persona que consigo para que ese mercado se sostenga, no estoy haciendo un buen servicio, así sea un servicio de buena calidad, digámoslo así, porque falta algo y es llamar almas al servicio. Un buen pequeño y servidor, si está haciendo bien su servicio, ¿qué es lo que tiene que pasar? La labor que está haciendo en este momento es una labor que con el tiempo tiene que estar en capacidad de hacerlo otro, que no eres tú, otra persona, ¿sí? Coordinar el punto de servicio de tal parque. Tiene que haber otra persona con el paso del tiempo, después de unos meses, que sea capaz de hacer lo que haces tú para que tú luego puedas asumir otra función, por ejemplo, la apertura de otro punto de servicio. Entonces, cuando nosotros hacemos bien el servicio, lo que nos debe procurar y lo que nos debe llenar de celo es llamar almas al servicio. Y si nosotros somos efectivos en esa labor de llamar almas, Dios va a enviar la gracia sobre nuestro punto de servicio o sobre nuestra obra, porque va a multiplicar servidores, porque va a hacer que muchas personas aprendan en la escuela del servicio cómo servir. Y en un momento dado me va a dar a mí la posibilidad de poder hacer algo más para que la obra
que Dios ha puesto en nuestras manos crezca. No sé si hasta ese momento hay algún comentario, alguna inquietud o si está claro para todos. Está muy claro. Bueno. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha permitido compartir en esta noche y vamos a pedir por intercesión de la Santísima Virgen María que nos alcance su bendición el Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Gloriosa y bendita. Dulce Madre, no te alejes, No te alejes. tu vista de nosotros Tu no vista apartes. no apartes. Ven con Ven con nosotros a nosotros. todas partes y solos Y nunca solos nos dejes. Y ya que Ya nos que amas nos amas, tanto, como verdadera como madre, haz que nos haz que bendiga nos bendiga el Padre, Padre, el Hijo Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a